Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo ciclo, en este caso el 2018 de Desde Adentro, y suele pasar que elegimos el momento oportuno para iniciar cada año un nuevo ciclo, ¿no? La verdad que muchos compañeros de la producción me cargaban porque yo les decía, el verano termina el 4 de abril. Y en realidad, en algún sentido, me parece que fue más o menos así, aunque la actividad política nunca se detiene ni nunca se detuvo. Me parece que había como una tendencia este año, ¿no?, a mirar muy fuerte lo que pasaba hasta con lo último que nos dejaba el verano. Bueno, por supuesto que con abril llegaba la actividad en el Consejo Deliberante del Partido de la Costa, la actividad legislativa, y la actividad política sí iba a ser más intensa. Pero a lo mejor no imaginábamos que este 8 de mayo sería además con la vuelta al Fondo Monetario Internacional, así lo anunció el presidente. Saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, generando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Bueno, en medio de estos anuncios, evidentemente hay un montón de cosas que condicionan y que van a pesar, ¿no es cierto?, en los próximos días, ya mañana mismo en la Cámara de Diputados seguramente, y por lo menos los principales referentes políticos en lo que va del día han tenido cierta prudencia, ¿no?, en manifestarse, pero desde la comunicación uno puede escuchar que el abanico de opiniones
es inmenso, ¿no? Así que vamos a ver, lejos quedó aquella idea de que el Mundial iba a tapar varios temas, ¿no? Parece que quedó bien lejos esa idea. Bueno, vamos a comenzar hoy este ciclo y hemos invitado a Silvia del Palacio, la profesora que nos acompañe, porque claro, está a nada, a algunas horas nada más de la presentación de su libro. Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. Me parece que el año pasado, no sé si no vine para el primer programa también de Desde Adentro, así Sí. que me parece... No lo quería decir muy fuerte, pero sos como nuestra cábala. Gracias. El año pasado fue un año electoral, así que imagínate. Pero este año, que no es electoral, sin embargo me parece a mí que va a tener un fuerte, ¿no?, contenido de posicionamiento. Nunca pararon, desde la elección pasada, me parece que los actores Sí. de la política nunca pararon de trabajar. Sí. Aunque parecía otra cosa, ¿no? Digo. Bueno, así que acá estamos. Sí. Bueno, pero lo que vas a presentar ahora tiene que ver con un trabajo que lleva Muchos años. Y que el otro día estuviste con nosotros en la radio y me encantó que nos contaste un poco cómo fue el génesis, ¿no?, de este libro. En realidad yo te contaba que el libro fue mi tesis doctoral, que yo no terminé de presentar, o sea, de defender, sí de hacer, y que, bueno, quedó ahí por esas cosas. Había fallecido el padrino de tesis mío para presentarlo, yo no quise cambiar, bueno, esas circunstancias, y ahora cosa de 3 años empecé con la idea de que había que hacer algo, es decir, que tenía que atreverme a sacarlo, a hacerlo público, a que la gente lo pudiera conocer y que eso no tenía que estar ahí guardado, sino que era importante que se conociera. Creo que también tiene que ver con un momento de la vida de uno, ¿no? Y así fue que me puse a trabajar en una cosa bastante compleja. Hablábamos un poco de las nuevas técnicas, que fue trasladar todo un libro que estaba en una diagramación totalmente diferente, en una tesis, a una cuestión que pudiera ser transformado en un libro de un consumo menos académico, digámoslo Claro. así. Bueno, claro, cuando uno aborda el trabajo de tesis, evidentemente, como hay que defenderlo ¿no?, Sí. hay que presentarlo, tiene que realmente ser muy riguroso Muy en cada una de las exacto. fuentes. Y además, no solamente tiene que ver eso con las citas bibliográficas, con un montón de cuestiones, sino que vos incorporás a la tesis todos los documentos que analizaste, para que se compare, se vea, se establezca. Entonces hubo que sacar todo un montón de cosas, reacondicionarla. Mi visión hoy no es la misma, por suerte. Bueno, pero pasaron muchos años. Y bastante, sí. Yo la tesis la tendría que haber presentado en el 83. Pasaron muchos años. Muchos años. El libro tiene mucho de eso y mucho de otras cosas. Bueno, y nuevas. cuando te reencontraste con ese trabajo, ¿no?, como para empezar a ponerlo en contexto, digamos, Sí. del lector de hoy, ¿no? Bueno, ¿cómo fue? ¿Con qué te encontraste? Bueno, lo primero que me llamó la atención es que no se había avanzado demasiado si bien hay libros que toman el tema disperso, o sea, hay libros sobre la estancia de los ingleses, hay libros sobre los saladeros o sobre la ganadería, me pareció que era el momento, porque yo creo que no había uno que abarcara los aspectos que yo toco, ¿no? Bueno, pero había que buscar una nueva búsqueda, digamos, ¿no? Sí. A ver qué había publicado, sí, revisar, luego de más de 30 años. Claro, establecerlo. Yo en realidad tuve una cosa a mi favor, que gran parte del trabajo está hecho sobre fuentes y no sobre bibliografía. Claro. Eso marca una diferencia importante. Es decir, gran parte del trabajo está hecho sobre los documentos, sobre la correspondencia, sobre los diarios privados, sobre los documentos de archivo. Entonces, eso no tiene tiempo. Claro. Bueno, para el público en general tomaste un lapso de tiempo, Sí, que fue el ¿cuál? siglo XIX.
Todo el siglo XIX. Todo el siglo, es decir, más o menos a partir de 1820 hasta fines de siglo, que es un poco la decadencia del puerto con la salida de los saladeros de General Lavalle. Por eso es que el libro se llama Lana, Tasajo y Puerto, ¿no? Bueno. Que ahí era un poco la discusión que hablábamos en el... Fuera del aire hablábamos, y ya lo habíamos hablado la otra vez, ¿no?, de la utilización de las palabras, ¿no? Y que en particular... Tasajo, con el riesgo de que el gran público por ahí lo desconozca. Sí, pero a mí me pareció... bueno, ahí mirá qué bien, Mariano ya puso la carne seca, ¿no? Sí, porque el tasajo en realidad estaba destinado a un público muy específico, que era el mercado esclavista, ¿no? Yo te contaba a vos, de Cuba y Brasil. Entonces, no era un producto que lo demandaba, por ejemplo, el europeo, que era el gran comprador de la Argentina agroexportadora del siglo XIX. Y sí, fue todo un tema con el editor, porque teníamos que encontrar un título, yo decía un título, sí. Y porque lo que yo había pensado académicamente era muy largo, no tenía nada que ver, era muy... Y bueno, le dije, no, vamos a dejarlo, sí, vamos a marcar la lana, que fue importante, el tasajo, que fue el producto, digamos, del saladero, y el puerto, que era el sueño, ¿no? Ahora nos vamos a centrar en eso, porque quiero... hay varias cosas que me encantan de este trabajo y que tienen que ver, uno, con la correspondencia privada. Esto no es que me salga el chusma, pero quiero decir... es una parte fantástica. Me parece muy interesante entender qué pasaba, cómo era la relación humana en ese momento. Pero además uno trata de pensar, bueno, 1820, habían pasado una década apenas de la Revolución de Mayo. Comienza el trabajo. ¿Cómo se vivía aquí apenas una década después de la Revolución? Y un poco también cómo era ¿no?, esto de tener un puerto, hoy uno imagina otras cosas, pero que el puerto era medular, ¿no?, porque la aduana era el bien más buscado y que ha desatado furiosas batallas y peleas, ¿no? Entre un poco el interior y Buenos Aires, y el puerto y el interior, y federales y unitarios. Mira, la estancia, es decir, un poco la región empieza a tomar fuerza con los viajeros jesuitas. Yo hago una breve introducción a ese tema, porque todo hecho histórico un poco así tiene que tiene que tener un paisaje o un contexto geográfico, ¿no? Es decir, sucede en un lugar determinado. Y vos hablabas de la correspondencia, y en una de las cartas, hablando del espacio, ¿no?, uno de los Gibson le dice a su hermano, le escribe, el paisaje que se presenta a mi vista es tan parecido al escocés, ¿no?, al de ellos, al de Glasgow, o sea, eso de la zona pantanosa, o sea, un poco el tema de los espacios de agua, ¿no?, que creo que como que se van a sentir como en su casa, ¿no? Es decir, un poco era el tema. Y era un lugar que dicen los estudiosos que era refugio de los que escapaban de la ley, porque era muy difícil acceder, estaba incomunicado. Vos pensás que esta era una zona geográficamente formada por rincones, que a lo mejor la gente no sabe, pero el rincón es una forma geográfica que permitía que prácticamente no hubiera malones, porque cuando vos, el que maloneaba, digamos así, que corre el ganado, necesita poder sacarlo, y el rincón hacía que quedaran como encerrados, era como un corral natural, ¿no? Sí. Y bueno, esta era una zona así un poco de fugitivos, de filibusteros, y a esta zona llegaron los Gibson comprando una estancia, que era la estancia El Carmen, que se transformó después por
por el contexto popular, porque en realidad ellos no eran ingleses, eran escoceses. Claro. ¿Y cuántas familias había en ese entonces? Muy 1820. pocas, muy pocas. O sea, podemos decir los Gibson, sí. Los Gibson en ese momento todavía no estaban radicados, iban y venían, porque los Gibson se instalan en Buenos Aires para hacer una sociedad comercial que les permita iniciar los negocios con Gran Bretaña, ¿no es cierto? Es decir, el puerto, digamos así, todavía no había adquirido la preponderancia. Te diría que con el puerto de General Lavalle casi, me atrevería a decir, funcionó como un puerto, en una primera instancia, como un puerto privado de los Gibson, hasta que se empieza a discutir la construcción de un pueblo en ese rincón, porque vos pensás que el rincón, es decir, el partido de Ajó, como se lo conoce, fue una división del viejo partido de Monsalvo, producto del levantamiento de los Libres del Sur en Dolores. Entonces Rosas, como una forma de mejorar el control, subdividió, exactamente. Así que te diría que todavía en 1830 se discute, o sea, después de la década del 40, se discute el tema de que hay que mantener las vacas para mantener calmo a los indios y todas esas cuestiones que se ven dentro de la correspondencia, pero bueno, muy para poca. la mirada de Buenos Aires, no existíamos claramente. No. Estamos hablando de 1820, 1830, no. 1840. Estábamos al sur del Salado, sí. Es decir, como para que nos entendamos, ¿no? Al sur del Salado, es decir, donde nos mandaban a detener el Malón, y un poco la situación se empezó a modificar con los acuerdos que hace Rosas con los caciques, que un poco detienen el Malón, ¿no? Claro. Fundamentalmente porque Rosas es un estanciero, o sea, no hay que perder de vista esa situación. Y que era un gran administrador. Ninguna duda, y además tenía, es decir, ahí comienza un poco el trabajo de los saladeros, es decir, en la época de Rosas comienza a exportarse el cuero, ¿no es cierto?, de alguna forma, y la carne salada, y un poco se empieza a generar toda una actividad comercial alrededor de lo que eran las antiguas vaquerías, ¿no? ¿Cómo llegan los saladeros? Bueno, los saladeros llegan con Luro, es decir, en realidad ya estaban algunos, porque los Gibson transforman la estancia casi en un centro de producción, y ellos instalan la primer grasería, que sería el antecedente en la radicación de los saladeros. Las graserías eran unas grandes ollas, digamos así, para traducirlo, sí, donde se derretía, si las ovejas viejas que morían, se las derretía ahí para sacar la grasa y utilizarla, o sea, no perder toda la oveja. Porque un hecho muy curioso que decían los Gibson es que en nuestro país las ovejas se morían sin haber sido esquiladas nunca, sí, o sea, el desprecio que tenía el criollo por el ganado ovino, ¿no es cierto? Entonces ellos instalan una grasería cerca del puerto de Lavalle como para hacer una explotación integral, digamos así, de lo que es la oveja. Y Luro, que estaba en Dolores y que dice un poco así la fantasía popular o la historia popular, ¿no?, que se había ido adueñando, es decir, quedándose con campos porque había hecho un negocio de que si él sembraba determinada cantidad de árboles y nos iban a ir quedándose, se vino a Lavalle y compró el saladero, uno de los saladeros que estaba funcionando, que era el saladero San Carlos, e instaló el saladero San Pedro y el San León. O sea, y armó toda una estructura, te estoy hablando más o menos de entre 1865 y 1870. Es decir, ese sería el periodo en donde Luro da una inyección, digamos así, al pueblo de General Lavalle, ¿no? Y al puerto en particular. Y al puerto en particular, ¿no? Exactamente. Claro. Porque Luro comienza a... Primero, los barcos entran con lastre
es decir, que es tejas, ladrillos, madera que traen de Europa, más inmigrantes golondrinas que vienen a trabajar. El saladero es una explotación temporaria, arranca alrededor de noviembre y termina alrededor de abril. Y durante la etapa que no se trabaja en el saladero, los trabajadores, digamos así, del saladero se vuelven a su lugar de origen, que era en Europa. Quedan unos pocos, que son los que buscan la leña, es decir, porque había que alimentarlo, se construyen los corrales de palo a pique, o sea, hay un trabajo menor. Pero es interesante esa etapa, ¿no? Bueno, es difícil imaginarlo hoy, ¿no? Sí. No, pero en principio digo, había un movimiento importante porque había muchos animales y también, había que traer muchos animales. Estamos hablando de que el saladero llegó a faenar unos 800.000 cabezas de ganado. Es un número, ¿eh? No, es impresionante. Es un número. Bueno, hoy la Valle en su conjunto dicen que tiene alrededor de 160.000 cabezas. 800.000 cabezas de ganado. El saladero recogía un poco así el ganado de toda la región. Y lo interesante... Por parte del movimiento que eso generaba. Sí. En 4 o 5 meses, 800.000... sí, cabezas de ganado. Claro, es una... Y aparte cómo la traían y no... Sí, y lo importante, ¿no?, es ver ese fenómeno. Estamos hablando, el censo del 90, por ejemplo, un censo provincial, que es un censo ganadero, daba una población de alrededor de 5.000 personas, de la cual la mitad eran extranjeros, ¿no? Y el otro dato es la estancia de los ingleses, que eso es una joyita, porque la estancia de los ingleses es un establecimiento que desde sus orígenes prácticamente estuvo en manos de la misma familia. Y eso lo transformó en un lugar donde se cuidó todo el acervo, digamos así, documental y tradicional, ¿no? Eso es muy interesante. Y cómo los ingleses le dan a la actividad ovina una vuelta de tuerca más que interesante. Bueno, que después fue desapareciendo esto, ¿no? O sea, sí, es decir, un poco tiene que ver con el corrimiento del ovino hacia el sur, ¿no? Pero sí. Los Gibson introducen en el país el ganado Lincoln. ¿Cuántos apellidos de ese tramo histórico, digamos, se quedaron en el tiempo? Y los Fulco, Gibson, que se transformó, hay muchos, hay unos cuantos. Lo que pasa es que muchos se fueron, abandonaron el lugar. Bueno, a mí me llama la atención porque en esa época hablábamos de ingleses. Los Mignolo, por ejemplo, habían sido descendientes de los que trabajaran, los Pieroni, ¿no? Es decir, toda gente que tuvo una vinculación muy fuerte con Lulo Gasparri, por ejemplo, ¿no? Sí. Era un descendiente de trabajadores de los saladeros, ¿no? Un movimiento increíble, 5.000 personas aproximadamente. Sí, los saladeros eran casi un pueblo aparte, ¿eh? Sí. O sea, era una cosa, es curioso también eso, analizarlo. Es una población fuertemente masculina, sí. Vivían en barracas. Luro tenía su propia moneda, dato, ¿no? Sí. O sea, eso más o menos, y los vale, es una cosa, con su propia proveeduría. Bueno, bien del 19, ¿no? Bien del 19. Claro. Pero lo interesante, que es un poco lo que yo le agradecí al editor del libro, es que él pudo descubrir el intento que yo tuve de hacer un vínculo entre la historia regional y la historia nacional, para no quedarme metida solo, digamos así, en lo que es la historia de la región, ¿no? Claro, pero que pensándolo desde esos años era bastante lógico, ¿no? Que imaginemos que la información era súper lenta, la correspondencia era muy lenta, todo era diferente. Vos pensá que uno de los Gibson pide a Gran Bretaña que le manden un traje
y un sobre todo. ¿Te imaginas? ¿Vos te imaginás? Tenés que pensar que no vas a engordar, que no vas a cambiar, que puede llegar a tardar, no sé, 7, 8, 9, 10 meses, porque venía en barco. Esas cosas son lo que vos decís que te permite darle una dimensión a cómo se vivía, con qué tiempo se vivía, ¿no? Sí, y además digo, ¿cómo era la relación, no? Porque en general aquel que está trabajando como destajista o como trabajador golondrina, también, ¿no? Tiene este costado melancólico. Y por eso es que yo te decía que tenía actualidad el trabajo, ¿no? Vos imaginate, en 1890 Ernesto Gibson se casa con una londinense. La trae a vivir a General Lavalle, en realidad a la estancia de los ingleses, porque él va a ser el administrador. Están como 7 días en la entrada de la Boca de la Ría porque había bajamar y no podían entrar. Cuando llegan al puerto, ya los que los estaban esperando se habían vuelto a la estancia, así que prácticamente tienen que hacer el camino a pie. ¿Vos te imaginás esa mujer caminando entre el barro para llegar hasta la estancia, caminando? No sé, yo exactamente no te puedo decir la cantidad de kilómetros, pero todo era un contexto muy diferente. Y por otro lado, por ahí te encontrás con unas fotos fantásticas donde hay en la estancia armado todo un té a las 5 con las mesas y un juego de croquet, es decir, esas cosas, ¿no? Que dicen, epa. Bueno, hay muchas cosas que son interesantes de estas piezas históricas, porque en realidad venían con el lastre. Sí, ¿no? Venían con el lastre. Tenían que hacer peso para poder venir, entrar con los barcos. Exactamente, ¿no? exactamente. Y después llevarse ese peso, quedar acá para luego llevarte ese peso. Vos imaginate, no sé cuántos saben, pero Ricardo Newton, que es el que introduce en el país el alambre de púa, y vos me decís, ¿qué importancia? Mirá si tiene importancia. Eso le permitió evitar que los animales se metieran en las casas y rompieran las huertas, o sea, mejorar esa cuestión. Fue administrador de los ingleses, trabajó para los Gibson, hasta que se puso su propia estancia en Chascomús, ¿no? Bueno, porque en principio dividían con hilos, ¿no? Claro. En un primer momento, claro. Hasta que luego aparece o con los corrales de palo a pique, pero claro. El alambre fue una revolución agrícola, ¿no? Bueno, el sábado presentás el libro. El libro en General Lavalle, en la Casa de la Cultura. Y lo más interesante que es, yo estoy muy contenta con eso, la gente de la municipalidad se conectó conmigo a través de Leandro, de parte de Cristian Cardoso, estuvo también el Negro Soto charlando sobre el tema. Voy a presentarlo el jueves 17 a las 17 horas en la sala de conferencia del Espacio Multicultural. Para mí es un placer. Bueno, muy cerquita de la escuela, sí. Donde viviste donde viví y que en realidad yo estoy muy contenta con el Centro Multicultural. Está en los que originalmente eran los terrenos de la escuela y me parece fantástico. Así que tiene mucho para mí de vínculo. Bueno, así que el sábado en General Lavalle. Y el jueves, 17 horas, en el Espacio Multicultural en Barrejo. Bueno, agéndeselo para disfrutar de este libro. Gracias por la visita. No, gracias Carlos y éxitos este año. Vas a tener un año trabajoso. No tengas ninguna duda que vamos a trabajar un montón y que seguramente... Yo digo, viste que con el paso del tiempo uno se pone como más belicoso. Así que vamos a ver qué sale. Bueno, tengo que ir ahora a un lugar que me encanta, porque realmente nos permite escuchar al vecino, al turista, ¿no? Es La Calle Opina. Y en esto de La Calle Opina, la consulta tiene que ver cómo te vas a calefaccionar este año, ¿no? A qué cosas vas a estar atento a la hora de calefaccionarte. Así que preste atención a este informe. La energía no es gratis. La energía cuesta. Cortemos toda la luz, chicos. Si vamos a cortar la luz, sin terror hay que ahorrar. Vamos a hacer todo el programa así hoy. Hay que ahorrar, dijo el presidente de la Nación. Luz, las dos cosas. Gas. Gas de red. Gas. ¿Con ciertos cuidados? Sí,
sí. El sistema de calefacción lo tengo por termostato, así que lo regulo para que 24 grados, 22 grados corte y se quede en piloto. Lo necesario por el costo, y no sabés, hoy tenemos idea de lo que vale y también tenemos idea de lo que va a venir. En mi casa se usa las estufas eléctricas en el baño y se usa para los perritos y el gas para los calefactores. Un rato nada más, poner en la cocina para cenar y después a la cama. Todos tenemos que hacer un esfuerzo. Bueno, cada uno cuando habla se ilumina con su celular, ¿eh? El que se le acaba la batería pierde y se va. Se va directamente. Hay que ahorrar, dijo el presidente de la Nación, así que vamos a hacer televisión así. Yo creo que hoy, en este invierno, vamos a tener que caminar mucho y tratar de calefaccionar de otra manera. Los días acá son lindos, no son tan fríos como en Buenos Aires, que hay humedad y todo eso. Ya nos acostumbramos acá y gracias a Dios estamos bien. En estos últimos años las boletas se han incrementado. Muchísimo. La de luz en casa se ha triplicado y la de gas cuatruplicado. Como un 50% más, sí. Más allá de que uno ahorra, los costos suben. Suben, tal cual. Vos te pones un buzo, te pones un pullovercito, pero tenés que bajar de alguna forma los costos, ¿viste? Porque si todos los años vos ves que vas consumiendo cada vez menos, pero cada vez la tarifa está mucho más alta, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de tomar algo o agua por economizar? Si lo tienen que hacer, lo tienen que hacer, otra no te queda. Igualmente uno lo piensa cuándo va a prender la calefacción. Y no, porque uno está abrigado y prendés un ratito cuando te sentás, nada más que cuando viene más el frío. Y después de eso se apaga y a la cama. Si no consumís gas, tenés que consumir electricidad. La electricidad también está carísima. Si consumís electricidad, es más caro que el gas. Y no voy a andar modificando todo el sistema de calefacción de la casa. ¿Qué voy a ir? ¿De vuelta a la leña? ¿A la madera? Si vas a comprar madera y te sale más caro que el gas o que la luz. Entonces no tenés opción. Yo busco siempre la alternativa más barata. Vamos a prender el hogar, que está abajo, y que calefaccione toda la casa. Si hubiera habido otra manera, créanme que la hubiera hecho. Le di vueltas y vueltas y más vueltas y no hay otra forma. Si hubiera existido algún otro camino, lo hubiera tomado. Si está baja la luz, me calefacciono con luz. Está más caro, más barato el gas, me calefacciono con gas. O sea que siempre trato de buscar la alternativa. Comer algunas, si se puede, algunas comidas con muchas calorías y estar siempre tratando de caminar, hacer deporte, estar siempre en actividad como para que de alguna manera uno se sienta menos el frío. Ojalá tengamos un frío leve. Leña no, porque me va a quedar toda la casa a la miseria, pero directamente sí, un solo calefactor, que es el hogar que está abajo, que es con los leños de gas, y lamentablemente es el único que iremos a usar. Lo que siempre fue barato es el gas natural. El gas de garrafa se te complica, pero yo creo que no tenés salida. Si no, ¿cómo haces? A leña tenés que tener un hogar. ¿Cuántas familias tienen hogar? ¿Cuánto vale la leña? ¿Qué leña llevas? La leña buena es cara, así que si te pones a hacer la cuenta, yo creo que la única salida es el gas, hasta el momento. En su caso particular, en los últimos 2-3 años, ¿las boletas cuánto han incrementado? Mucho. No te sé decir, pero mucho. Calculale fácil, más de un 200% en estos 2 años, 200, 300% sí. ¿Qué es lo que vos ganás? La plata no te alcanza como antes, entonces ese es otro problema. Como generalmente acá en la costa nos manejamos con obras, ¿sí? Muchas construcciones. Y hoy en el día yo creo que ese dinero no tiene el mismo valor que tendría de aproximarse hace 3 o 4 años. Hay que ajustarse lo más que se puede porque la verdad que está costando bastante llegar a fin de mes. Hasta aquí finaliza el horario apto para todo público.
Toda la información local, provincial, nacional e internacional está en TVC5 Noticias. De lunes a viernes a las 20 horas. Por TVC5. Infobonados. Toda la información institucional y de servicios de lunes a viernes a las 17:30 horas, sábados 23:30 horas y domingos 23 horas por TVC5. Escucha y mirá La Primera Mañana con Carlos Brón de lunes a viernes por TVC5. Bueno, seguimos aquí en Desde Adentro, compartiendo, por supuesto, este primer programa, y hemos invitado al periodista Leo Sosa, que está aquí con nosotros acompañándonos. Buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Bueno, a pesar de que nos resistimos bastante, digamos, estamos arrancando en mayo el programa, ¿no? Se estiró, ¿eh? Se estiró bastante. La coyuntura no te deja. No, pero viste que hasta ahora, digo, más allá de la actualidad política nacional, como que en lo local estaba encontrando un rumbo, ¿no? Hasta que comenzó la actividad en el Consejo Deliberante. Digamos que, si bien es cierto que no se detiene el trabajo político, estaba como por debajo, ¿no? Yo diría que en una etapa, digamos, de ¿no? Acomodamiento. Sí. Sí, no sé, yo digo, viste que hay como un trabajo político permanente, pero que a lo mejor no toma estado público porque tiene que ver con ese tiempo de gestión política, ¿no? Bueno, aquí estamos. Porque también hay que decirlo, lo que vos haces referencia al Consejo Deliberante, ya hace años que el Consejo Deliberante, por distintos motivos que en otro momento analizaremos, ha dejado de estar de cara a la sociedad, ¿no es cierto? Se ha tenido bastante resguardado todo lo que es el manejo del Consejo Deliberante cuando es fundamental para nuestra democracia, ¿no? Sí, y me parece que no tiene que ver también, me parece que yo creo que es mutuo, ¿no? Que es el público, la gente en general, que no despierta tanto interés, y los mismos concejales que me parece que han tratado de hacer del Consejo Deliberante, ¿no? un espacio de puja permanente, ¿no? Sin demasiada argumentación, sino a veces incluso con discursos antisonantes que no contribuyen a nada, ¿no? Sí, buscando más que nada un escenario, una plataforma para buscar un espacio político más que una solución a los problemas de los vecinos. Sí, yo diría que con una meta, viste que hubo muchas de las discusiones, mirá dónde estamos derivando, ¿no? Pero hubo muchas de las discusiones del Consejo Deliberante donde incluso hemos tenido a concejales que le hablaban a la Cámara, ¿no? Sí. Y muchas veces, teniendo en cuenta, me parece que este también es un vicio de la política, dando por valorable únicamente lo expuesto en la tele, ¿no? Como que quitándole nivel de importancia al resto del trabajo de la comunicación o de la prensa, o como quieras llamarlo, al resto menos relevancia, ¿no? Ese es un problema que incluso que hay que incluir a todo el espectro político y fundamentalmente al Ejecutivo Municipal, ¿no? Que se preocupa más por sus medidas declamadas ante una cámara de televisión que ante otros medios de comunicación, ¿no? Me parece que es un tema que deberíamos reanalizar, sobre todo desde el punto de vista, nosotros como profesionales de esto, pero fundamentalmente los políticos a la hora de buscar otras alternativas de acercamiento a la gente. Y digo, independientemente de esto, también es cierto que el día que empecemos con ese análisis profundo, también tendremos que hacer un mea culpa, ¿no? De qué pasa por dentro, que en realidad los medios locales terminan sin ser un canal de expresión para el interés del lugareño, ¿no? O sea, no en vano cuando se producen las mediciones de medios en un año electoral y buscan cuáles aquellos medios que tienen mayor gravitación dentro de las localidades, nos encontramos con una cuestión altamente segmentada, ¿no? Casi te diría como que con incluso medios que tienen algún nivel de impacto únicamente en el lugar donde están radicados y en algunos casi alrededor de donde están ubicados, y punto, ni siquiera en la localidad.
¿no? En la zona donde están ubicados. Y eso me parece que también hay que hacer un mea culpa, ¿no? De si somos lo suficientemente atractivos, si hemos trabajado lo suficientemente bien como para atentar al público, si nos hemos dividido demasiado y tendríamos que haber tenido otro sistema de reagrupación como para tener más fuerza, ¿no? Habría que analizar distintas cosas. Sí, y también déjame decirte que, coincidiendo con lo que vos decís, también tiene que haber un mea culpa de la sociedad, porque cuando vos como medio te dedicás y le das mucho trabajo, mucha producción, muchas horas a contarle a la gente lo que, el día a día de lo que sucede en materia política e institucional en el Partido de la Costa, muchas veces la gente se prefiere escuchar el noticiero a nivel nacional para ver cómo cerró el dólar o si se pide el préstamo o no al Fondo Monetario, sin importar de qué nivel de endeudamiento o qué nivel de obras se están realizando en tu municipio, que es en definitiva donde van tus impuestos o de los que después tanto te quejas. Vamos al Consejo Deliberante Antes y ahí digamos que el tema del inicio del año tiene que ver con lo que se dio en llamar el Sacián Gate. El Sacián Gate. ¿No, te causa gracia el nombre? No, para nada, está perfectamente ubicado el problema. Creo que Montserrat Sacián en este caso, para hacer referencia a la concejal que bautizó a este trama, es simplemente la punta de lanza de un grave problema que creo que afecta al Consejo Deliberante todo. ¿Empezó en abril o empezó en octubre del 2017? Mirá, yo me acuerdo de haber estado acá, invitado por ustedes, para hablar un poquito porque se venían las PASO y uno de los espacios más importantes claramente era el de Cambiemos, y yo en aquella oportunidad lo comentamos, lo sostuvimos y lo ratifico ahora. Decía, Cambiemos fue un engendro con poco futuro desde el punto de vista del Partido de la Costa. Me acuerdo de haber dicho, Magadán y Marcos García no tienen nada que ver, son totalmente diferentes y por más que vayan dentro del mismo espacio, tiene la vida que da esa elección, pero al otro día ya eso no significa la suma de votos como se planificaron originariamente las PASO. Y me parece que así nació mal, se gestó mal, nació mal y se siguió avanzando sin ningún futuro. Cambiemos hoy, en menos de 4 meses de haber asumido, quedó dividido, en vez de un bloque de 8, quedó dividido en 3 bloques. Bueno, si alguien de los que nos está mirando estaba en la campana del silencio, ahora le vamos a mostrar en un extracto de pocos minutos lo que fue o lo que es el Sacián Gate. Todos los que fueron parte en este informe. Quien debe abandonar la casa es Montserrat Sacián. Todo tiene su inicio en la sesión del jueves 19. No pude dejar pasar cuando el concejal Cotoco atacó a un chico que trabaja en la prensa, un camarógrafo de otro canal. No me va a cortar. Para que esté todo el día sacándome fotos a mí. No me va a cortar. Está toda la sesión, 1 hora y media pagándole cuando puede tener. Señor presidente, bueno, no quería dejar pasar por alto porque cuando levanté la mano, el concejal García era para decir, cuestionar de que a mí también me interesaría integrar la comisión número 3. Me pareció que atacarlo por cumplir su trabajo estaba totalmente fuera de lugar y carecía de sentido y que era una agresividad y una agresión absurda. Creo que eso también motivó a lo que sucedió hoy, que primero, luego de la sesión el viernes después mandaron una nota en la que ellos hablaban, dejaban en claro cuáles eran los integrantes que querían para cada comisión y a mí me dejaban afuera de todas. Esto de la inconducta partidaria, calculo yo creo que no he incurrido en ninguna inconducta partidaria. Soy de la Unión Cívica Radical, pertenezco a Cambiemos y nunca he demostrado lo contrario, ni en mis acciones ni en mis dichos. Quien debe abandonar la casa es Montserrat Sacián. La determinación que hemos tomado tiene que ver con la disciplina partidaria, entendemos nosotros, y acciones, actitudes que ha tomado la concejal Montserrat a partir del día de su asunción
que la gota que rebalsa el vaso, creemos y entendemos nosotros, es acompañar al oficialismo en la modificación del reglamento interno. Si Natalicia y Merifino también se prestaron a este juego, ¿por qué a ellos no les cabe la misma figura? Porque ellos se adelantaron a la expulsión que nosotros veníamos planteando, que las actitudes de Merifino y Natalicia en pleno proceso de la campaña electoral, ellos recomendaban votar por el candidato de Unidad Ciudadana y no por el candidato de Cambiemos, siendo ellos participantes de la PASO. Salieron terceros en la PASO, pero eso no significaba que después tengan que militar para el Frente para la Victoria o para Unidad Ciudadana. Bastante conflictivo en el sentido de que atrasa que se comiencen las comisiones. De hecho, le digo que las comisiones se armaron igual, porque si vamos a estar con este circo que han armado, realmente no vamos a trabajar para la gente. Nosotros estamos para trabajar para la gente, no para los políticos. Los políticos, si quieren hacer campaña, que la hagan de otro lado. Vergonzoso. Por lo de Montserrat, la verdad, vergonzoso, porque ningún político se puede expulsar. Han confundido las cosas, no se puede expulsar. Porque sí lo puede expulsar un partido. Ella pertenece al partido de la Unión Cívica Radical y por algún motivo específico, alguna vez se han expulsado personas de los partidos políticos, pero ellos no son partidos, no Cambiemos, no. Ella pertenece a Cambiemos, fue elegida por Cambiemos y sigue siendo concejal. La única expulsión que han hecho ellos, y que lo han hecho público, es sacarla del lugar físico, que sin usar la palabra expulsión, es lo mismo que decían de Carlito, Natalicia y de mí, que no nos iban a dejar entrar, que no nos iban a permitir estar en ninguna comisión, o sea que es lo mismo, nada más que no utilizaron la palabra expulsión. Cada expediente es un vecino, cada expediente es una institución. Eso tenemos que hacer, trabajar. Y lo demás, que lo dejen para la campaña. Lo que pasa es que hay gente que vive en campaña. Esa es la gran realidad, que se dejen de joder. Tenemos solamente 3 conformadas hasta ahora, que son las comisiones de educación, de seguridad y de salud. Nosotros el día 19 presentamos la nómina de los concejales que iban a asistir a cada una de las comisiones. Lo que pasa es que el presidente del consejo no está, no asiste a la comisión. No sabemos cómo es la forma en que va a dirimir la situación de la concejal Sacián dentro del espacio. Nosotros expulsamos de nuestro bloque por actitudes antipartidarias a la concejal Montserrat Sacián, entonces ellos son los responsables de ver qué actitud toman, si llaman nuevamente, si convocan a una sesión especial nuevamente para reformular lo que ellos implementaron, que era pasar de 5 concejales a 7, para ampliar, según ellos, para que podamos participar todos los bloques, bueno, que ahora vean la manera de que la concejal Sacián pueda trabajar en 2 de las comisiones por lo menos. La vestimenta de hoy, ¿era en función de la atención que hay en el Consejo Deliberante? Bueno, puede ser, me vine preparadita, me vine enlistada por las 2, a mí me gusta mucho, sí, soy muy combativa. En el Consejo Deliberante, ¿tendrá lugar o no una apertura de bloque a pedido de la Unión Cívica Radical? Bueno, a raíz de la situación que se planteó bastante anormal en el bloque de Cambiemos, con esta expulsión, de acuerdo a lo que dice la documentación que me presentaron de la concejal Sacián de su bloque, se presenta una situación muy particular que, si bien hemos tenido varias situaciones de apertura de bloque a lo largo de los últimos años, la verdad que una situación así de una expulsión es la primera vez, por lo menos yo. Sé que hasta el día de ayer, yo me retiré un poco antes porque tenía una reunión afuera del Palacio Municipal, no tomé contacto con la presentación que entiendo que dicen que se hizo en el Consejo Deliberante solicitando una apertura de bloque. Bueno, si está hecha realmente y fue presentada, y bueno, seguirá el curso administrativo que corresponde. ¿Y cuál es? En principio, para una apertura de bloque, que lo trate el cuerpo. Que lo trate el cuerpo, y que el cuerpo es soberano en sus decisiones, que lo debata y que llegue a una conclusión. ¿Ser favorable a esa votación obligaría a modificar las comisiones? De acuerdo a lo que se aprobó en la última sesión, no.
De acuerdo a lo que se aprobó en la última sesión, no, porque quedó muy clarita la modificación del reglamento interno. Lo que no quiere decir que si el cuerpo en su debate entiende que hay que hacer alguna modificación, se haga. O sea, con algunos criterios netamente políticos entienden que esta puede ser una estrategia del bloque Cambiemos, de ir abriéndose cada uno para tener más posibilidades administrativas y para tener de alguna manera más presencia en las comisiones. ¿Dónde está escrito que no puede haber un monobloque? Yo no digo que va a quedar aprobado, yo digo, ¿dónde está escrito? Que me lo acerquen porque así lo leo, en el reglamento interno no está. ¿Dónde está escrito que el cuerpo en su decisión y en su discusión como soberano tome una decisión y quede aprobada? ¿Dónde está escrito que no sea así? En ningún lado, en ningún lado. Por otro lado, presentar la nulidad de la conformación de las comisiones. Se está cumpliendo con lo que el cuerpo aprobó en la última sesión. Y yo entiendo que salvo que se transgreda algún derecho constitucional, creo que ningún juez en la justicia va a fallar por una cuestión política en contra de la soberanía del cuerpo. Bueno, un resumen que nos muestra lo que pasó, ¿no? En nada. Estamos hablando de 4 semanas, menos de 4 semanas, sí. Bueno, resumidas en este informe. Pasó mucho. Sí, aquí tenemos como, ¿no?, varios actores de la política que tratan de sintetizar lo que pasó. Bueno, ahora nos queda que esta semana posiblemente pueda llamarse a sesión. El viernes. Este viernes se llame a sesión y ahí se defina si Montserrat Sacián tiene o no bloque propio. Cosa que le van a dar seguramente. O sea, ¿te parece que sí? Yo diría que sí, primero por una conveniencia política, ¿no es cierto?, para el Ejecutivo en este caso, pero por otro lado también porque hay un derecho de Sacián de tener un espacio físico, de tener un asesor, de tener un espacio donde trabajar, y no puede ser el mismo espacio, la base de la democracia, la célula básica de la democracia, un consejo deliberante municipal, diciéndole, yo de esto no se lo reprocho al grupo de Cotoco porque no es la primera vez que lo hacen, como se vio en el informe, ya ha intentado hacer algo parecido con otros compañeros de bancada que no le han respondido al verticalismo que exige Marcos García cada vez que asume un espacio de poder, cosa que para mi gusto personalmente se choca bastante con lo que debe ser la democracia, pero sin duda me parece que sí va a pasar lo de Montserrat Sacián, aparte porque en ese sentido si hay algo que caracteriza a este Consejo Deliberante, estoy hablando de su presidente, el que acabamos de escuchar, a Ricardo Daugaña, que ha manejado siempre con mano muy férrea y muy ventajosamente para el oficialismo, pero ya está cumpliendo 15 años en este trajín, en esta tarea, que realmente desde el punto de vista neutral ha cumplido una tarea maravillosa. Desde el punto de vista de la oposición lo detestan, consideran que fue hasta un déspota, poco menos. Sí, bueno, y claramente Jardón y gran parte del cotoquismo, digamos, han puesto la mira, ¿no?, en un duro ataque contra... Bueno, pero nos podemos remontar a 10 años o 12 años o 14 años y te puedo decir lo mismo. Si vamos a mencionar algunos bloques políticos que ya se fueron y no nos acordamos ni quiénes eran los que los integraban, ya Ricardo ha tenido con muy buena cintura política para los intereses que él defendía, que eran los intereses del Ejecutivo, en eso está claramente, pero ha hecho cosas que han pasado, ha ganado su lugarcito en el libro de historia del Partido de la Costa, seguramente en el capítulo Consejo Deliberante tiene en letra en negrita está Ricardo Daugaña, no solo por la cantidad de tiempo, casi el 50% del periodo democrático del Partido de la Costa lo manejó él, sino porque ha tenido cosas, sin ir más lejos, cuando a un bloque, me acuerdo, lo hizo sesionar con una carpita en el estacionamiento del Consejo Deliberante. Vos te acordarás que hicieron una especie de huelga hace más de 10 años de esa parte. Olivella y Sopco. Olivella y Sopco, exactamente. Y estaba Lanati también, que terminó siendo funcionario del Ejecutivo Municipal. Y que aún no es el médico de las licencias. Exactamente. El doctor Mario Lanati, cordobés. Y de esas hemos visto unas cuantas.
y Ricardo D'Ogaña ha sabido estoicamente sobrellevar esas cosas y yo te diría que hasta con placer lo ha hecho, ha disfrutado. Uno pareciera que en muchas de esas cosas no las sufre, al contrario, las disfruta. Pero son 15 años, de alguna manera, en el Consejo Deliberante, y te digo esto no solamente porque es una opinión, creo que después de hablar estas últimas semanas con distintos dirigentes políticos, no solamente, como vos bien mencionaste, la gente de Marcos García, sino te diría que también en la Unión Cívica Radical, que hoy no tiene participación más que con Montse Sacián, que se va a tocar si su bloque va a estar o no, y del cual, esto también es información, va a tener el respaldo de la Unión Cívica Radical para que esto suceda así. También he sabido de que hubo algunas internas entre Sacián y el resto del comité de la Unión Cívica Radical, por más que se encolumnen detrás de un mismo objetivo, pero te puedo decir también que hay muchos dirigentes de la Unión Cívica Radical que están viendo muy mal a Ricardo D'Ogaña, o que ven ahí como una punta de lanza a la hora de empezar a hacer oposición nuevamente dentro del Partido de la Costa. Bien, bueno, que ya no discutimos más. El viernes seguramente la votación le permitirá a Montserrat Sacián tener su propio bloque. Y yo no sé hasta qué punto esto no lo va a perjudicar, Carlos, perdóname y te robo un segundo más. Dijimos 5 bloques pasaría a tener el Consejo Deliberante. Ya de por sí me parece un disparate a la hora del presupuesto del Consejo Deliberante que el oficialismo esté dividido en Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana. Son 2 bloques, sumar el PJ, que es en realidad el partido más, es decir, tenemos 3 espacios, dentro del mismo espacio, 3 sectores distintos. Bueno, PJ... respeta la misma lógica del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, y en eso está perfecto y marca a las claras la importancia que Juan Pablo de Jesús está teniendo dentro del pejotismo de la provincia de Buenos Aires. Pero ahora vamos a tener también en Cambiemos, lo cual es peor todavía, porque son la oposición, son minoría, deberían unirse para tratar de tener un poco más de fuerza y van a terminar divididos en 3. Esto también deja, de alguna manera, perjudica, creo yo, a esta forma de manejar el Consejo Deliberante que ha sabido tener Ricardo D'Ogaña, porque ahora le deja la puerta abierta, y yo te pongo un hipotético caso, que es difícil que suceda, pero si Jardón te pide una apertura de bloque por X motivo, sí, no lo ata de pies y manos a la presidencia a la hora de volver a aceptar o no esa apertura de bloque. Pensando en una estrategia política, tratando de convertir a el cotoquismo en el único opositor, yo te diría que puede que ese operativo se ponga en marcha. El operativo Clamor, digamos, para definirlo de alguna manera y para tirar un título, puede que ya esté en marcha, porque el último sábado en Mar del Plata, en el encuentro de la Unión Cívica Radical, se fotografiaron allí 2 hombres, un hombre y una mujer del cotoquismo, ¿no?, que son justamente Germán Jardón y Evangelina Cordone. Muy bien, los 2 fotografiándose en ese congreso, ¿no? Germán Jardón, nadie puede discutir su militancia a lo largo de muchos años en la Unión Cívica Radical, hasta su pelea con Leandro Alonso, donde se unió el cotoquismo. Eva Cordone, tengo entendido, es afiliada, por lo cual tiene todo el derecho a participar. No se le conoce militancia en la Unión Cívica Radical, eso te puedo dar fe, pero no quita de que sí sea una afiliada. Bueno, el hecho de que hayan participado me parece que habla a las claras de que se juega en toda la cancha, ¿no? Y me parece que desde la mirada, digamos, estratégica del cotoquismo no está mal, porque hoy por hoy están elaborando digamos, un nuevo posicionamiento, y seguramente esto, con miras a la cercanía de las PASO, le va a servir como para encontrar un punto de negociación diferente. Sí, no nos olvidemos que antes de las PASO tenemos las internas de la Unión Cívica Radical, justamente, y no sería raro, entonces, y siguiendo tu hilo de hipótesis, de que Germán Jardón y Eva Cordone pretendan presentar una lista en la interna de la Unión Cívica Radical. No sé si da para tanto, pero sí te diría que podrían tener como una participación más activa e ir a discutir allí algún segmento, ¿no? Ha sido muy dura con Magadán, Evangelina Cordone, lo de Germán Jardón es archiconocido, que tiene una fuerte rivalidad, y a la vista de un radicalismo unido y de una búsqueda, sumar una voz díscola no estaría nada mal, por lo menos para dejar sentado
en algún momento nosotros tuvimos siempre la vereda de enfrente, ¿no? Y en algún momento eso servirá, digo, desde el punto de vista de la mirada de la política, ¿no? Y este intento de Marco García de seguir siendo, ahora un poquito más retirado, con una defensa de 4 muy dura, de pierna dura, ¿no? Jardón, Juan y Ojeda, Cordone y Juan Domingo, ¿no? Intentando hacer una defensa de pierna dura, y atrás de esa defensa, defendiendo la valla, está ahí Marco García, que me parece que espera bajo los 3 palos, ¿no? Para tratar de sacar todo lo que intente entrar en ese arco. Yo, de todas maneras, dentro del análisis que vos sabés, que coincido, pero no estaría tan seguro de que hablaste de unidad en la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, sabemos, está dividido, al igual que en la provincia de Buenos Aires, por 3 segmentos. Yo no sé si se habla mucho de la unidad. Vos hablas con Guillermo Magadán, presidente del comité, y te habla, están en pos de la unidad. Hablas con Flavia Del Monte, la senadora por la 5ª sección electoral, te habla de intento de unidad. Sacián habla de intento de unidad, pero yo no estaría tan seguro de que esa unidad sea factible. Yo creo que va a ser inevitable un interno de la Unión Cívica Radical, y no te estoy contando a Germán Jardón y a Eva Cordone. Bien, bueno, otros capítulos se abrirán. Se abrirán. Te pongo sobre la mesa que entre los temas que preocupan a la gente, en contrapartida de esto que hemos dedicado tanto tiempo de la política, es el tema tarifas, ¿no? Parece ser que no solamente le quita el sueño a la gente, sino a muchos medios de comunicación que lo han instalado como el tema más preocupante de los argentinos, a punto tal que compite con esta situación de endeudamiento que plantea el presidente de la Nación. Mira, es una gran coincidencia en las distintas encuestas que se conocieron en el último tiempo, de las más leves, de esas que se hacen rápidamente, hasta las más estudiadas. Todas coinciden, más allá de las variantes de números, coinciden en la gran preocupación de los argentinos hoy, está casi equiparada entre la inseguridad, las tarifas y la inflación. Esos son los 3 grandes problemas que tienen los argentinos hoy en todos los estratos sociales. Y te diría más que es lo que más le preocupa al gobierno. Es mayor aún esa preocupación en los sectores que respaldaron a este gobierno. Sí. ¿No es cierto? Ahí es donde más está. Pero yo creo que en ese análisis yo creo que hay bastante de lógica, ¿no? El votante de Cambiemos sacando el núcleo duro que hace al PRO, que hace al porteño, que ya venía conociendo a Mauricio Macri de hace mucho tiempo y lo sigue bancando. El resto fue un acompañamiento coyuntural, electoral, que buscaba lo que el nombre de esta agrupación le indicaba, que era el Cambiemos. Hoy se sienten más que defraudados en un montón de aspectos. Bueno, el clamor popular sería: bájennos las tarifas, ¿no? El gobierno los acusa de demagogos a aquellos que dicen: che, bájenle las tarifas. Y la gente de la producción están demandándonos a los gritos, diciendo: pon el informe de las tarifas. Ahí viene. Yo acá vengo por representación también de un comerciante. Él en el mes de noviembre pagaba 6.000 pesos de luz y así fue aumentando. Hoy está pagando casi 15.000 pesos. Iguala a lo que es un alquiler. Es una barbaridad porque es un comercio chico. Él es carnicero. Y una cámara gasta luz si tiene 10 mediarré o tiene 2 mediarré, lo mismo. Lamentablemente a él también le bajó la venta y pagar 14.000 pesos se le hace imposible. La solución que le dieron es pagarla en cuota, pero está pagando más de 14.000 pesos, de 15.000 pesos, porque va por intereses. Se le está haciendo muy difícil y él tiene 5 empleados donde va a llegar un momento que ni siquiera va a poder mantenerlo y empieza la desocupación. Yo soy representante de la CETEP, del Movimiento Atahualpa. Nosotros cobramos un sueldo de casi 5.000 pesos. Imagínense que nos viene 2.000, 3.000, hasta 4.000 pesos de luz y es imposible pagarla. Y solamente estamos hablando de luz. Falta el gas, algunos que tienen gas natural, otros que pagan garrafa, de 150 pesos la garrafa, más o menos acá. Es imposible. Ya esto nos supera. En mi propia casa, yo estoy pagando más de lo que se paga un alquiler, y es mi casa.
Estoy pagando 5.000 pesos de luz, estoy pagando 3.500 pesos de gas. Es una barbaridad, y para nosotros que trabajamos con la economía popular y lo que cobramos, es imposible llegar. Necesitamos urgente la emergencia tarifaria, urgente. No piensan en nosotros, no piensan que los sueldos están por debajo de las tarifas, muy por debajo. Si te pones a sumar, estás pagando más de tarifas que lo que cobras. ¿Por qué se les ocurrió organizar esto? Porque realmente el aumento de las tarifas es insostenible para el ciudadano común, para los que trabajamos en el día a día, se hace insostenible el aumento que están proponiendo. ¿En lo personal recibiste las facturas? Mira, la de gas todavía no la recibo, estoy temblando, pero todavía no la recibo. La de luz sí la recibí con un aumento considerable, yo venía pagando entre 700 y 800 pesos y la última pagué 2.300. O sea, en un departamento chiquito donde vivimos mi hija y yo es bastante. Se hace insostenible pagar el gas, la luz, y el aumento no es ni de 10 pesos ni de 20, es una diferencia terrible y no podemos vivir para pagar la luz y el gas. ¿Sos propietario o inquilina? Inquilina. ¿Vos sos como otros ejemplos que se dieron aquí, que de servicios paga más que de alquiler? No tanto, pero sumando todo lo que tengo, casi llega a un alquiler. ¿Es mucho el incremento que notaste en la factura? Y sí, porque vos pagás 6 lucas de alquiler más los impuestos, terminás pagando 9, 10 mil pesos por mes cuando uno gana la mitad. Me parece importante que podamos tener una reducción de la carga tributaria en lo que tiene que ver con el marco tarifario, que bueno, en algún punto si no se vuelve distorsivo. Yo creo que tiene que ser una política integral que incluir IVA. O sea, hay que tener en cuenta que el aumento ha llegado cerca del 1000% en algunas categorías, en lo que es desde diciembre de 2015 hasta febrero del 2018. Y bueno, que la carga impositiva aumentó también en ese sentido. Me parece que tendría que también el IVA tener una reducción en relación al aumento que se va llevando adelante, también para que no haya un desfinanciamiento, porque a veces si no es más, yo no estoy de acuerdo en decir, bueno, saquemos todo, porque después se necesita el Estado necesita recursos para poder funcionar, para invertir en electricidad, en obras eléctricas o en obras que tengan que ver con el servicio público, pero que me parece que en esto no puede tener un fin recaudatorio, porque si no, el mismo Estado nacional que define cuánto es el aumento, por el mismo aumento se beneficia, entonces salir de ese beneficio. Si aumenta tanto la tarifa eléctrica, reduce tanto la carga impositiva. Bueno, me parece que uno de los caminos se podría tomar, y también retrotraer en alguna parte los aumentos de los últimos años, porque han sido, la verdad, que muy excesivos más los últimos meses. Yo puedo decir, en relación a lo que es la municipalidad, nosotros el alumbrado público, nosotros tenemos cerca de 30.000 luminarias instaladas en nuestro distrito. En todo el año 2015 pagamos menos de 8 millones de pesos por el alumbrado público. Esta comunidad pagó eso, porque nuestra tarifa era de 0,30 por kilovatio, centavos por kilovatio. Hoy la tarifa que estamos pagando las municipalidades es de 2 pesos con 48 por kilovatio. Tuvimos un aumento del 826%, que nos llevó que en el 2017, sin los últimos dos aumentos que tuvimos en enero y febrero, hayamos pagado 58 millones de pesos. Pasamos del 2015 pagar 8 millones, en el 2017 pagar 58 millones de pesos del consumo eléctrico en el alumbrado público, que también es un servicio de necesidad, tiene que ver con la calidad de vida, tiene que ver con las condiciones de seguridad, de progreso de una comunidad. No podemos apagar el alumbrado, estamos con políticas de ahorro, de instalar luminaria de LED, lo hacemos acá en la costa, lo hacemos en muchos municipios, pero es un costo muy elevado, y vemos que esta misma situación es la que está pasando en los vecinos. ¿En qué impacta en los municipios eso coparticipable? ¿En qué impacta? En este caso la gobernadora le pide que saquen algunas tasas municipales de las facturas de luz, ¿no? En este caso particular, en las cooperativas lo tenemos. Pero digo, en algún punto también impacta y afectará lo presupuestado ya para este año. Es muy dispar todo lo que es
la realidad de los diferentes municipios. Hay diferentes tasas, hay municipios que cobran el 100% de su tasa, la cobran en la boleta de alumbrado, hay municipios que cobran tasas como de seguridad, también una tasa de seguridad en el alumbrado, hay muchas condiciones, hay municipios que cobran por el alumbrado público 20 pesos, otro cobra por un porcentaje, otro cobra 300 pesos. Hay mucha disparidad que también es algo que tenemos que trabajar en conjunto los intendentes para que esto también tenga un escalón de igualdad. Algunos diputados de Cambiemos ayer decían que el ahorro es la principal herramienta, ¿no? ¿Pretende tomar medidas para ahorrar? Es muy fácil decirlo, ¿está bien? El ahorro es la primera, ¿está bien? Tiene que haber política que acompañen ese ahorro. La política no puede ser una política tarifaria, esa no es. Y además, no en estas condiciones de un aumento del 1000%. No hay posibilidades. ¿Qué ahorro va a tener un jubilado que es electrodependiente, que no ha llegado el gas natural? Acá en la costa no pudimos llegar con el gas natural porque hay una obra que tiene que hacer el gobierno nacional en la ciudad por la altura de la ciudad de Mar del Plata, que tiene que aumentarle el caudal del gasoducto. Nosotros hicimos 400 kilómetros de red de gas en 8 años y en los últimos 2 años no pudimos extender la red de gas porque no se está llevando adelante esa obra. Y entonces hay muchos vecinos nuestros que son electrodependientes, que se tienen que calefaccionar con electricidad o se tienen que calefaccionar con la leña, con la salamandra, que también sabemos que es un retroceso en el confort de su vivienda. Entonces, me parece que tiene que haber políticas que se complementen esto, es decir, bueno, vamos a tener una normativa para lo que tienen que ver los electrodomésticos, para que la industria tenga estándares de consumo. No voy a permitir que entren importados que no cumplan con estas reglas. Ahí vemos supermercados que tienen ofertas de aire acondicionados que no se fabrican en la Argentina. Esos aire acondicionados tienen un alto consumo, no entran en otro mercado internacional porque no se lo habilitan, no entran a la Comunidad Europea porque no se lo habilitan. Y nosotros en Argentina acá dejamos que ingresen. Entonces va el trabajador, compra un aire acondicionado a un muy buen precio que después le termina saliendo carísimo porque tiene un alto consumo. Me parece que esto es un punto nada más, pero me parece que tiene que haber una política general del ahorro y que tiene que salir de la cuestión de curso. Además, el Estado tiene que dar muestras primero de que nadie desahorro. Bueno, las tarifas es un tema preocupante, ¿no? El número escalofriante es, pagábamos de alumbrado público 8 millones, pagamos ahora 58 millones, ¿no? Y este año terminamos pagando casi 70 millones, ¿no? Y es el 75% nada más del costo, todavía hay un... Sí. Y ahí vemos lo escalofriante del número, ¿no? Es increíble. Y que la pagamos entre todos. Es increíble. Y ahora las claras del retraso, cambiar lo que había en este tema, ¿no? Bueno, me anoto en la agenda, mira, mañana hay una convocatoria a un ruidazo o alguna protesta en relación a las tarifas. A las tarifas, y sí. Creo que se va a juntar un poco con todo, vamos a ver qué pasa en la órbita política mañana, ¿no? En el ámbito nacional. Que va a estar potenciado con el tema con el que vos abriste el programa, ¿no es cierto? Seguro. Que de alguna manera se está politizando todo, de tal manera se está tirando tanto la soga que le viene como anillo al dedo a esta movilización que está convocada para mañana en el Congreso de la Nación, porque también, recordemos, se va a tratar el tema de... Sí. Cosa que es un disparate, por más que yo pueda acompañar y me parezca bien que algo haya que hacer, porque la gente no está en condiciones de pagar estas cifras, pero poner en el tapete un tema que es de estricto control del Poder Ejecutivo, llevarlo al Congreso, no tiene ninguna injerencia, me parece a mí demagogo por un lado, y si estuviésemos en otro periodo de la Argentina le estaría diciendo que están desestabilizando. No, pero no. Claramente, ¿no? No es lo que se estila ahora, pero bueno, sumarlo a la posible vuelta de la Argentina al Fondo Monetario Internacional y la frutilla del postre. Al Gobierno Nacional se les nota, ¿no?, cierta ausencia de gestión política, ¿no? Esto me parece como lo más destacable. Y ahora perdiendo tal vez algunas piezas fundamentales. Vamos a ver qué pasa en este tramo de lo que resta del año para encarar el 2019, qué pasa con esas articulaciones de los gestores políticos que puedan, ¿no?, hacer
y no la va a tener fácil el gobierno. No. Por sí, si estás haciendo eje en la ya anunciada ida del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, de Emilio Monzó, quien fue el gestor fundamental de los 2 años estos que ha tenido un buen desempeño en la legislatura. No olvidemos que Monzó fue un partícipe fundamental del armado primero del PRO en la ciudad de Buenos Aires, después de Cambiemos, sí, no solo en la provincia sino a nivel nacional, y ahora de llevar adelante un gobierno que en la Argentina hacía, yo no recuerdo de haber visto un gobierno que haya llevado adelante, más allá de las transformaciones mayores o menores, que haya llevado adelante su gobierno con una minoría absoluta en la legislatura. Eso es un gran mérito, sin duda, de Monzó, ¿no es cierto? Vamos a ir un fragmento de una nota que hicimos con Flavia Del Monte. Habla mucho sobre lo que pasó el sábado en este encuentro de la quinta sesión electoral de los radicales. Vamos a ir a lo que alcancemos con el tiempo. Y fíjate qué paradoja, ¿no? Tenemos 2 senadoras en la provincia de Buenos Aires representando al Partido de la Costa y a la quinta sesión electoral. Una por cada, ¿no? Cada gran partido, partido mayoritario. Sí. De estas 2 mujeres ya hay una que por lo menos se la tira a la carrera electoral del 2019 y me parece que ya hay otra que quiere asomar. ¿En serio? No sé, escuchemos esta nota. En realidad el trabajo en la Cámara de Senadores es sumamente intenso, hemos conformado comisiones, así que se está trabajando muchísimo con algunos expedientes que han quedado del año pasado, que por suerte no son muchos, y con otros nuevos temas que están íntimamente relacionados con las problemáticas de los distritos que componen la quinta sección electoral, en mi caso, que es mi responsabilidad. Obviamente trabajamos para intentar cambiar la calidad de vida y mejorarla de cada uno de los bonaerenses. Yo presido la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo, así que te imaginás que vengo teniendo muchísimas reuniones con asociaciones de hoteleros, gastronómicos, con pequeñas pymes, con alguna red de empresarios incluso que ya son más grandes, donde nos plantean algunas posibilidades de mejoras a futuro, con algunas ideas que son muy positivas y también algunas interrogantes que obviamente viven y nosotros teniendo contacto con la realidad, porque siempre estamos relacionándonos con los vecinos, no podemos desconocer. La gobernadora, ¿qué les pidió concretamente para este año? ¿Que trabajen en qué? Mira, nosotros venimos trabajando en forma mancomunada con el Ejecutivo Provincial, sin ir más lejos, cada 10 días viene un ministro a reunirse en el bloque de Cambiemos con nosotros, ahí nosotros planteamos determinadas dudas, incluso los problemas que van surgiendo en los distritos. El último que nos visitó precisamente es Sanchezini, ministro de Educación, por todo también este tema que nos complica en el inicio del ciclo electivo. Así que te imaginás que el diálogo es permanente. María Eugenia tiene muchísimo contacto con la realidad que viven cada distrito de la provincia, porque si hay algo que hace desde el compromiso con su tarea es recorrer. Así que la semana pasada, el jueves pasado, el 26 de abril, estuvimos votando precisamente, una parte la había ya hecho por decreto María Eugenia y otras nos tocó modificar algunos artículos de la ley en la Cámara primero de Senadores, después pasó a diputados, fue aprobado por unanimidad, pero bajamos precisamente los impuestos de lo que son los servicios. Puntualmente hemos podido avanzar en lo que era energía eléctrica. Y también hay que tener en cuenta que priorizamos una realidad que nos plantearon los intendentes, más allá del color político de cada uno de ellos, pudimos solo modificar la parte que ingresaba a la provincia, porque obviamente va a ingresar menos dinero, y también debemos reconocer que esto le ocasionaba a los intendentes recibir menos dinero, que incluso ya es parte del presupuesto. Así que quedó esa parte en comisión y la venimos trabajando desde los últimos días de la semana pasada y toda esta semana vamos a estar trabajando ese tema.
divido a la Quinta Nación Electoral en el sector del corredor turístico y el campo, ¿no? En relación a este tema en particular, ¿hay distintas posturas o piden lo mismo? No, ya te digo, se aprobó por unanimidad. Obviamente cada bloque político expresó su idea política porque tenemos incluso diferentes formaciones y diferentes ideas desde la base de lo que es el modelo político y económico, pero obviamente no cuesta ponerse de acuerdo cuando esto favorece directamente a cada uno de los vecinos en lo que va a pagar en una factura de luz. Así que te repito, insisto en esto porque es valorable y se debe destacar que fue aprobado en ambas cámaras por unanimidad. Bueno, otro de los temas que aparece en estos días tiene que ver con la ruta interbalnearia, pero en particular con los trabajos de escurrimiento de las aguas, ¿no? ¿Está atado esto también a lo que ocurre con la cuenca del Salado? Sí, vos sabés que estamos en la cuarta etapa de esa obra. María Eugenia ha puesto gran parte del presupuesto de la provincia para intentar resolver esta falencia de obra pública que existía durante más de 40 años en la provincia. Ya estamos en la cuarta etapa de la obra del Salado y sé también que los intendentes se estuvieron reuniendo para planificar este tema que vos planteás. No es un escollo, sí es algo que nosotros... Cuando digo no es un escollo me refiero a que no va a paralizar la obra. Hay un montón de cosas que los ingenieros y los técnicos que están trabajando en las empresas y que dependen de la provincia han tenido en cuenta, pero siempre nos parece muy bueno escuchar la postura de los intendentes, que son los que viven la realidad. Así que te podrás imaginar que nosotros vemos sumamente favorables que estas reuniones existan y se viene trabajando, pero incluso la ruta, la tan ansiada doble vía, como me gusta decirlo a mí, porque es la realidad, todos los costeros estamos sumamente contentos y agradecidos porque por fin esta obra llega a nuestro distrito. Sabemos que viene avanzando bien, incluso más rápido de los plazos que estaban estimados. Flavia, el sector turístico de la provincia de Buenos Aires evidentemente tiene como distintos temas, ¿no? En función de esto, digo, los hoteleros plantearon también la modificación de la ley que los obliga a readaptar sus instalaciones. En realidad no está reglamentada, pero sí se votó una ley, cada 20 habitaciones tienen que tener una habitación para discapacitados. Eso lleva a una modificación no solo en el hotel, sino que de costo por habitación estamos hablando como mínimo de 60.000 pesos. La realidad es que los hoteles más pequeños por ahí tienen que hacer una o hasta dos, pero estamos hablando, nosotros en la zona sur tenemos un hotel 4 estrellas y ya estaríamos hablando de 3 o hasta 4 de estas modificaciones. Entonces estas cosas se plantearon. Yo tuve la última reunión, ya voy por la tercera, con la Asociación de Hoteleros, donde estuvo Lorena Natalicia, Cardosi, Santiago Fuertes y Lola Caprari, y me plantearon otros temas. La verdad, ellos creen que se debería, yo considero que tienen razón, se debería intentar potenciar el sector turístico. Antes se habían reunido nuevamente con la parte técnica de la Municipalidad de la Costa, con Rodrigo y con Chiche Sosa, y bueno, quedaron en trabajar algunas cosas a futuro. Estaban esperando respuesta porque consideran incluso que desde el Ejecutivo Municipal no se ha potenciado todo el sector turístico y fundamentalmente el que le corresponde y les impacta directamente a ellos. Yo me llevé tarea para el hogar, ya desde el mes de enero que vengo trabajando en una carpeta que ellos me han dado, donde hay un montón de temas para trabajar, pero fundamentalmente para que se entienda cuál es la clave que plantean, es intentar desde la provincia de Buenos Aires hacerle más fácil a este sector que mantenga las puertas abiertas los 365 días del año, porque es real que tienen que hacer frente a un montón de cosas y cada vez se les complica más, y estamos hablando de hoteles que mantienen sus puertas abiertas de forma productiva los 50 días de temporada. Entonces es una situación complicada que hay que intentar alivianarles, esa carga tributaria sobre todo.
hay consenso, no está reglamentada, por algo no se reglamentó, porque es más, desde la votación los plazos están vencidos, ya pasaron los 180 días, así que es un tema que ya se comenzó a plantear en ambas cámaras y se están trabajando en comisión. Nosotros siempre tenemos intención de estar abiertos a lo que la gente nos plantea, y si sobre algunos temas hay que retroceder o evaluar en beneficio de potenciar ese sector, porque obviamente hay cosas que quizás se pasaron por alto, lo vamos a hacer. Este es el trabajo que María Eugenia incluso comenzó el 10 de diciembre de 2015 y que nos ha encomendado a nosotros. Desde el sector turístico, ¿hay otros planteos y cuáles son? Sí, nosotros estamos, porque mira, yo te digo en qué comisiones estoy para que veas que tengo intención de hacer un trabajo en conjunto y cerrar un poquito el círculo. Si bien presido esa comisión, también estoy en salud, en ambiente y desarrollo sostenible, en deportes y asuntos agrarios y pesca. Porque lo que sí nos pasa, sobre todo recorriendo la quinta sección, es que muchos distritos, si ya no importa el tamaño de distrito ni la cantidad de habitantes, me plantean problemas muy similares. Entonces, en los distritos que son turísticos es difícil creer que podemos hacerle frente a esa demanda y ser competitivos dentro del sector turístico cuando tenemos basurales a cielo abierto, en la mayoría de los distritos no llegamos a la totalidad en cuanto a servicios básicos. Sin ir más lejos, el Partido de la Costa tiene alrededor del 42% de la población sin agua de red, sin agua potable, que es el serio problema hídrico que tenemos en la costa. Sin ir más lejos, y debo hacer un paréntesis, me vengo reuniendo con un grupo de biólogos y geólogos que dependen del área científica y de investigación de la Universidad Nacional de La Plata, donde venimos proyectando un muy serio trabajo de campo, donde vengan a evaluar no solo cómo traen el agua desde el salado, que ellos consideran que es la mejor forma para que llegue el agua potable a la costa, sino también van a analizar las características de los médanos, cómo están nuestras lentejas, el tema de la pavimentación, cómo desagota el agua después de una lluvia, los basurales a cielo abierto, qué grado de contaminación tenemos en las napas. Una vez que tengamos ese relevamiento de campo, vamos a poder tener una reunión más amplia con el Ejecutivo Provincial y puntualmente plantearle a María Eugenia cuál es nuestra intención para resolver esta problemática. Es muy difícil también, no es algo que se va a solucionar de un día para el otro, porque lo primero que me plantearon es que para llegar a dar respuesta a este tema, este serio problema, el distrito necesitaría el 100% de cobertura de cloacas. Te podrás imaginar que por eso te digo que no es un trabajo que se va a hacer de un día para el otro, pero sería importante también que el intendente comenzara a priorizar esos servicios básicos que indudablemente son los que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos. Un párrafo en el tema político partidario, ¿no? Vienen trabajando muy fuerte con la Unión Cívica Radical y incluso participando de algunas capacitaciones, ¿no? ¿En qué cosas se han podido avanzar y cuál es el perfil que tienen ahora? Dentro de poquito ya habrá cambio de autoridades o por lo menos elecciones. Sí, se estipula más o menos que las elecciones van a ser en agosto, en diciembre ya van a estar las nuevas autoridades al frente del comité de distrito, pero igualmente, sin ir más lejos, el sábado pasado tuvimos una intensa jornada, arrancó a las 12 del mediodía, terminó 8:30 de la noche, donde puntualmente todo el radicalismo de la quinta sección, cuando digo toda, hablo de concejales, militantes, legisladores que representan a la quinta sección, intendentes y fundamentalmente nuestro mayor caudal, que es la militancia, nos hicimos llegar, o llegamos, mejor dicho, a esta actividad de desarrollo territorial y sustentable que se dictó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. Realmente la jornada fue más que fructífera, con grandes disertantes,
Sinceramente, el radicalismo viene formando y capacitando permanentemente. Me debes haber escuchado decir lo que a nuestra generación, siendo muy chicos, nos sirvieron las escuelas de formación política. Ahora, tendrán otro nombre, pero se trata de eso, de tener siempre un partido, y en esto hay que sacarse el sombrero porque es la decisión política que ha tomado el Comité Provincia, en la figura de Daniel Salvador como presidente, su vicepresidente Carlitos Fernández y Maxi Abad, que es el secretario general, que han trabajado no solamente codo a codo en el fortalecimiento de un radicalismo unificado, sino también en el crecimiento del mismo, y para poder crecer hay que capacitarse, hay que involucrarse, hay que sentirse parte. Así que esto se viene haciendo desde el año pasado. Este año es verdad que es un año que nosotros tenemos cargado de estas actividades, así que estamos contentos. Te podrás imaginar que esto nos inyecta a los radicales una cuota extra de adrenalina radical que nos encanta. Bueno, ¿y estamos cerca de una unidad en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires hay una unidad dentro del radicalismo. Sin ir más lejos, las 3 personas que te nombré, que son la conducción del Comité Provincia de nuestro partido a nivel provincia de Buenos Aires, pertenecen a diferentes líneas internas dentro del radicalismo. Sin embargo, tuvieron la gran y atinada visión de unificar sin necesidad de llegar a la instancia de internas. Y eso es precisamente lo que se pretende en cada uno de los distritos de la provincia. Consolidar un radicalismo que esté unificado, en crecimiento y fortalecido, porque precisamente si tenemos un radicalismo con estas características, vamos a tener un mejor radicalismo y por ende un mejor Cambiemos. Si hay un mejor Cambiemos, vamos a llegar a tener una mejor provincia y un mejor país. ¿Y cómo va a ser su participación en el orden interno, directamente hablando ya del distrito La Costa? No, mi intención es ser una herramienta y unificar. La elección pasada, incluso esa fue la intención, no solo dentro de lo que fue nuestra interna partidaria y el seno del radicalismo, sino que también fue mi intención durante la elección legislativa. Ya te digo, nadie mejor que yo en este momento, que tengo la gran oportunidad por vivir en La Plata, por estar tan cerca de nuestro Comité Provincia, que ahora funciona en La Plata, porque antes la teníamos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que realmente está muy cerca incluso de la legislatura, nada más que 6 cuadras. Participo muchísimo de las reuniones de comité, de los plenarios, de las asambleas, de las comisiones que trabajan determinados temas que están relacionados con políticas públicas que son sumamente importantes para la gestión de gobierno, porque eso es lo que somos. Nosotros somos parte de este gobierno y nos sentimos así, y tomamos decisiones que deben tomar aquellos dirigentes que están a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿te imaginás que me parece que si bien todavía tenemos algún que otro renegado en nuestro distrito planteando alguna interna, deben entender que el camino que propone la Unión Cívica Radical es un camino de armonía y ojalá estén todos a la altura de las circunstancias para construir un radicalismo diferente incluso a los que hemos tenido en los últimos años. Bueno, Flavia Del Monte, senadora, ¿no? Y este repaso un poco por su actividad en el Senado y también la actividad radical y la que se viene ahora, que es la partidaria, ¿no? Que dentro de todo, por lo que ella decía, ¿no? Y hablaba de la importancia del radicalismo y todo, está en lo cierto, porque la Unión Cívica Radical, si hay un lugar donde realmente está cogobernando, es en la provincia de Buenos Aires, por lo menos así hasta los sectores más críticos, porque como bien decía la senadora recién, el Comité Provincia tiene tres fuerzas. Ella nombró recién al diputado Fernández, quien es vicepresidente del Comité de Provincia, pero que responde claramente a Ricardo Alfonsín. Hoy Ricardo Alfonsín debe ser una de las personas más críticas del gobierno a nivel nacional, pero él mismo se encarga de decir que no es lo mismo la provincia de Buenos Aires, donde realmente se cogobierna, porque allí tenés al vicegobernador, que es Salvador y es presidente del partido, tenés al presidente de la Cámara de Diputados, tenés senadores y fundamentalmente lo que siempre es la base electoral de la Unión y de fuerza
en la militancia de la Unión Cívica Radical, que son los más de 50 intendentes que tiene la provincia de Buenos Aires, que corresponden al centenario partido, ¿no es cierto? Así que me parece que lo que Flavia dice es importante. Tiene a su favor que la jefa política hoy por hoy es la gobernadora, que a pesar de la caída en las últimas encuestas, claramente es la que sigue teniendo una amplia mayoría de gente que la ve más positivamente que los que la ven negativamente. Bueno, te hago esta última pregunta y nos vamos. Para la caja de resonancia, ¿política o mercado? No, claramente la política, y es el gran rojo que tiene el debe de este gobierno, el no saber, menos cintura política que un pollo, diría algún paisano, ¿no? Pero sinceramente los que lo pueden ayudar por conocimientos políticos, son los sectores que nutren a Cambiemos, como sea la Unión Cívica Radical, a nivel nacional, no participan, y creo que a esta altura no deben tener muchas ganas, y el hombre que dentro del peronismo lo ayudó a conformar, como hablábamos recién, como era Emilio Monzó, ya está más lejos que cerca. Por lo tanto, me parece que tiene que darse un cambio muy drástico, y no se ven los elementos que puedan llevar adelante ese cambio político dentro del grupo de poder que hoy acompaña al presidente Macri. Como para cerrarte también, la Argentina en los últimos años nada más, en este nuevo siglo, la Argentina lo arrancó con una crisis económica como nunca en sus 200 años, y en poco tiempo pudo salir adelante, justamente porque el mercado internacional, los commodities de nuestros productos básicos de exportación lo ayudaron, y la Argentina en poco tiempo salió de ese grave problema económico. De los graves problemas políticos, la Argentina le costó salir siempre, y te diría que lleva décadas sin salir. Gracias por la visita. Un gusto como siempre. Tenemos que despedirnos hasta la semana próxima, cuando nos reencontremos aquí en otro Desde Adentro.